Imagina ser traicionado por tus propios hermanos, vendido como esclavo y luego ascender al poder en una tierra extranjera. ¿Qué harías si todo lo que conocías fuera arrancado de ti en un instante? La historia de José no es solo una lección de paciencia y fe, sino de cómo las adversidades pueden transformarse en las mayores bendiciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede mantener la esperanza en medio de tanto sufrimiento? Hoy, vamos a desentrañar los misterios y las enseñanzas detrás de cada giro inesperado en la vida de José. Prepárate para un viaje épico lleno de intriga, sueños proféticos y redención. ¿Estás listo para descubrir cómo José transformó su destino? ¡Vamos allá! Desde pequeño, siempre supe que mi relación con mis hermanos no era la mejor. Éramos 2 en total, hijos de nuestro padre Jacobo, pero desde el principio sentí que había una distancia entre nosotros. Yo era el hijo favorito de mi padre, y esto no pasaba desapercibido para mis hermanos. La preferencia de mi padre por mí no era algo que él tratara de ocultar, de hecho, era bastante evidente. Recuerdo que desde muy joven, siempre recibía una atención especial y más cariño que los otros. Esto, naturalmente, empezó a sembrar semillas de celos y resentimiento en mis hermanos. La situación se volvió más tensa con el paso del tiempo. Mis hermanos comenzaban a mirarme de una manera diferente, con una mezcla de envidia y desdén. Yo, siendo aún joven e ingenuo, no entendía completamente por qué me trataban así. Pensaba que si les mostraba amabilidad y compartía mis pensamientos y sueños con ellos, nuestra relación mejoraría. Pero estaba equivocado, cada intento de acercamiento solo parecía empeorar las cosas. Mis hermanos empezaron a evitarme, y cuando no podían hacerlo, sus palabras eran frías y sus gestos, duros. Fue un periodo complicado para mí, porque quería ser aceptado y amado por mis hermanos tanto como por mi padre. Buscaba su aprobación y deseaba tener una relación fraternal genuina con ellos. Sin embargo, la preferencia de mi padre por mí era una barrera insuperable que parecía destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Mis hermanos no podían ver más allá del favoritismo de nuestro padre, y yo no podía cambiar lo que era, el hijo favorito de Jacobo. Todo se complicó aún más cuando comencé a tener sueños proféticos. Recuerdo claramente el primero de ellos. Soñé que estábamos atando manojos de grano en el campo, y mi manojo se levantaba y permanecía de pie, mientras los manojos de mis hermanos se inclinaban ante el mío. Al despertar, sentí una extraña mezcla de emoción y confusión. No pude evitar contarles mi sueño a mis hermanos, esperando quizás que lo encontraran interesante. Sin embargo, su reacción fue la que temía. Se llenaron de más odio y resentimiento hacia mí. No pasó mucho tiempo antes de tener otro sueño. Esta vez soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Nuevamente, compartí mi sueño, esta vez no solo con mis hermanos, sino también con mi padre. Mi padre, aunque sorprendido, parecía contemplar el significado de mis sueños con cierta seriedad. Mis hermanos, por otro lado, estaban furiosos. ¿Quién me creía yo para pensar que algún día ellos se inclinarían ante mí? Sus palabras eran llenas de sarcasmo y su desprecio hacia mí se volvía más palpable con cada día que pasaba. Estos sueños, que para mí eran misteriosos y llenos de significado, se convirtieron en una carga pesada. No podía dejar de pensar en ellos y en lo que podrían significar para mi futuro y el de mi familia. Pero también sabía que compartirlo solo intensificaba el odio de mis hermanos hacia mí. Me encontraba en una encrucijada, dividido entre el deseo de comprender mis sueños y la necesidad de mantener la paz con mis hermanos. Pero el destino, como descubrí más adelante, tenía sus propios planes, y estos sueños eran solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Uno de los momentos que más marcó la relación con mis hermanos fue el día en que mi padre me regaló una túnica de muchos colores. Era un hermoso manto, hecho con esmero y con colores vibrantes que llamaban la atención de todos. Mi padre, Jacobo, me la entregó con orgullo, como símbolo de su amor y su predilección por mí.
No puedo negar que me sentí muy especial y querido en ese momento, pero también noté las miradas de mis hermanos, llenas de celos y resentimiento. La túnica no era solo una prenda de vestir, que era una declaración de la preferencia de mi padre hacia mí. Cada vez que la usaba, mis hermanos me miraban con desdén, como si la túnica fuera un recordatorio constante de que yo era el favorito. Susurros y miradas furtivas se hicieron más comunes, y la tensión en nuestra familia creció. Mis hermanos no podían entender por qué mi padre me favorecía tanto, y la túnica se convirtió en el símbolo de todo lo que ellos resentían. En lugar de unirnos, la túnica de muchos colores nos separó aún más. Mis hermanos comenzaron a tramar en mi contra, y yo, a pesar de mi juventud, podía sentir la creciente hostilidad. Sabía que la situación era delicada y que cualquier paso en falso podría desencadenar un conflicto mayor. Sin embargo, no podía renunciar al amor de mi padre ni a la túnica que simbolizaba ese amor. Estaba atrapado entre el cariño de mi padre y el odio de mis hermanos, sin saber que esto solo era el preludio de eventos aún más dramáticos y decisivos en mi vida. La situación alcanzó su punto crítico un día cuando mis hermanos y yo estábamos cuidando los rebaños en Siquel. Mi padre, quizás preocupado por mi seguridad o simplemente queriendo asegurarse de que todo estaba bien, me envió a ver cómo estaban mis hermanos. Cuando me vieron acercarme, sus rostros se oscurecieron con la furia acumulada. No necesitaba ser un adivino para ver que algo no estaba bien. Ahí viene el soñador, dijeron con sarcasmo. Pude escuchar el veneno en sus palabras, y antes de que pudiera reaccionar, me rodearon. Sus intenciones eran claras, querían deshacerse de mí de una vez por todas. Mi hermano Rubén, el mayor, intervino tratando de calmar los ánimos. Sugirió que no me mataran, sino que me arrojaran a una cisterna vacía. Su plan era rescatarme más tarde, pero las cosas no salieron como él había previsto. Mientras estaba en la cisterna, escuché murmuraciones y risas maliciosas. No pasó mucho tiempo antes de que mis hermanos me sacaran de allí y me vendieran a un grupo de mercaderes ismaelitas que iban camino a Egipto. La traición de mis hermanos me dejó paralizado. Mi propio carne y sangre me habían vendido como un esclavo, y no había nada que pudiera hacer al respecto. La desesperación y el miedo se apoderaron de mí mientras era llevado lejos de mi hogar y mi familia. Para cubrir su crimen, mis hermanos tramaron un plan maquiavélico. Tomaron mi túnica de muchos colores, la rasgaron y la empaparon en sangre de cabra. Luego, la llevaron a nuestro padre, Jacobo. Con rostros llenos de falsa preocupación y tristeza, le dijeron que habían encontrado la túnica en el campo y que debía haber sido atacado por un animal salvaje. Mi padre, destrozado por la noticia, rasgó sus vestiduras y lloró amargamente por la pérdida de su hijo favorito. Ver el dolor de mi padre debió haber sido insoportable para mis hermanos, pero su odio hacia mí había nublado su juicio. Mientras tanto, yo estaba en camino a Egipto, atado y encadenado, sin saber qué me deparaba el futuro. La traición de mis hermanos y la falsa noticia de mi muerte eran solo el comienzo de una serie de pruebas que tendría que enfrentar. Sin embargo, en medio de mi desesperación, una pequeña llama de esperanza ardía en mi corazón. Sabía que Dios estaba conmigo y que, de alguna manera, me ayudaría a superar esta terrible situación. A mi llegada a Egipto, fui vendido como esclavo a un oficial egipcio llamado Potifar. Potifar era un hombre influyente y poderoso, y pronto me di cuenta de que mi vida en su casa sería muy diferente a la que había conocido. Sin embargo, a pesar de mi nueva condición de esclavo, no perdí la fe. Sabía que Dios estaba conmigo y que, de alguna manera, me ayudaría a prosperar incluso en esta situación adversa. Bajo la supervisión de Potifar, comencé a trabajar diligentemente y con integridad. Con el tiempo, Potifar notó mi dedicación y lealtad, y me confió más responsabilidades. Pronto, me convertí en el encargado de toda su casa y de todos sus bienes. La bendición de Dios estaba claramente sobre mí, y todo lo que hacía prosperaba.
Potifar no tenía más que elogios para mí y confiaba en mí completamente. Sin embargo, mi tiempo en la casa de Potifar no estuvo exento de desafíos. La esposa de Potifar, una mujer hermosa y seductora, comenzó a fijarse en mí. Día tras día, intentaba seducirme, pero yo me resistía firmemente. Sabía que ceder a sus avances no solo sería un pecado contra Dios, sino también una traición a la confianza de Potifar. Le dije claramente que jamás traicionaría a mi amo ni pecaría contra Dios, pero ella no se daba por vencida. Un día, cuando estábamos solos en la casa, ella se abalanzó sobre mí y trató de obligarme a acostarme con ella. En mi desesperación, dejé mi manto en sus manos y huí de la casa. Furiosa por mi rechazo, la esposa de Potifar decidió vengarse. Gritó y llamó a los sirvientes, acusándome falsamente de intentar violarla. Cuando Potifar regresó y escuchó su versión de los hechos, se llenó de ira y, sin escuchar mi defensa, me lanzó a prisión. La prisión era un lugar oscuro y sombrío, pero incluso allí, la presencia de Dios no me abandonó. A pesar de las circunstancias, mantuve mi fe y mi integridad. Pronto, el carcelero notó mi comportamiento y, al igual que Potifar, me confió responsabilidades dentro de la prisión. Dios estaba conmigo, y todo lo que hacía prosperaba, incluso en ese lugar de desesperación. Fue durante mi tiempo en prisión que conocí a dos de los sirvientes del faraón, el copero y el panadero. Ambos habían sido encarcelados por ofender a su señor, y ambos tuvieron sueños inquietantes que no podían entender. Dios me dio la capacidad de interpretar sus sueños, y les expliqué que el copero sería restaurado a su posición, mientras que el panadero sería ejecutado. Tal como había interpretado, los sueños se hicieron realidad, y el copero fue liberado y vuelto a su puesto en la corte del faraón. Pasaron 2 años desde que interpreté los sueños del copero y el panadero. Me encontraba aún en prisión, esperando el momento en que Dios me sacaría de allí. Un día, el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie en su corte podía interpretar. Soñó con 7 vacas gordas y hermosas que eran devoradas por 7 vacas flacas y feas, y con 7 espigas de grano llenas y saludables que eran consumidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este. Estos sueños lo inquietaron profundamente, pero ninguno de sus magos o sabios pudo darles un significado. Fue entonces cuando el copero recordó mi capacidad para interpretar sueños y habló de mí al faraón. Fui sacado rápidamente de la prisión, y tras asearme y vestirme adecuadamente, me presenté ante el faraón. Con humildad, le expliqué que no era yo quien interpretaba los sueños, sino Dios quien me daba la capacidad para hacerlo. Después de escuchar sus sueños, le dije que Dios le estaba mostrando lo que iba a ocurrir. Habría 7 años de abundancia en todo Egipto, seguidos de 7 años de terrible hambruna. El faraón, impresionado por la sabiduría y precisión de mi interpretación, decidió nombrarme como gobernador de Egipto. Me dio autoridad sobre toda la tierra, solo por debajo de él, y me encargó la tarea de preparar al país para los años de hambruna. Trabajé diligentemente durante los 7 años de abundancia, almacenando grano y asegurándome de que Egipto estuviera preparado para los años difíciles que se avecinaban. Dios me había sacado de la prisión y me había elevado a una posición de poder y responsabilidad. Sabía que tenía un propósito y una misión que cumplir. Los años de hambruna llegaron, tal como había predicho, y la situación se volvió desesperada no solo en Egipto, sino en toda la región. Mis hermanos, afectados por la hambruna en Canaán, vinieron a Egipto en busca de alimento. No me reconocieron cuando se presentaron ante mí, pero yo los reconocí de inmediato. Fue un momento lleno de emociones encontradas, alegría por ver a mi familia, pero también dolor y resentimiento por lo que me habían hecho. Decidí ponerlos a prueba para ver si habían cambiado. Los acusé de ser espías y los mantuve bajo custodia durante 3 días. Luego, les dije que uno de ellos debía quedarse como rehén mientras los demás regresaban a Canaán para traer a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. Sus reacciones y conversaciones revelaron su culpabilidad y remordimiento por lo que me habían hecho años atrás.
Aunque todavía no estaba listo para rebelarme, comencé a ver signos de arrepentimiento en ellos. Mis hermanos regresaron a Canaán y, después de convencer a nuestro padre Jacobo, trajeron a Benjamín de vuelta a Egipto. Al ver a mi hermano menor, sentí una profunda emoción y amor por él. Sin embargo, continué con mi plan para probar a mis hermanos. Les di granos y devolví el dinero que habían pagado, escondiéndolo en sus sacos. Luego, ordené que pusieran mi copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando mis hermanos partieron, envié a mis hombres tras ellos, acusándolos de robo. Al encontrar la copa en el saco de Benjamín, mis hermanos estaban devastados. Volvieron a mi presencia, y Judá, uno de mis hermanos, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. Este acto de sacrificio y amor fraternal me conmovió profundamente. Fue entonces. ¿Sabes? La historia de José no solo es una narrativa antigua, sino que es una lección atemporal sobre la resiliencia, el perdón y el poder de los sueños. Mientras reflexionamos sobre su viaje, nos damos cuenta de que cada obstáculo que enfrentó no fue más que una pieza del rompecabezas divino que lo llevó a su destino final, salvar a su familia y a toda una nación. Piénsalo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas sentimos que estamos en el fondo de un pozo, traicionados por aquellos en quienes confiamos? ¿Cuántas veces hemos sido tentados a perder la esperanza cuando nos enfrentamos a la injusticia? Pero, al igual que José, debemos recordar que hay un propósito mayor en juego, uno que tal vez no podamos ver en el momento, pero que está siendo cuidadosamente tejido por manos superiores. Y aquí viene la pregunta que quiero que te lleves hoy: ¿qué sueños has dejado de lado porque las circunstancias parecían imposibles? ¿Qué perdones has retenido porque el dolor era demasiado grande? La historia de José nos desafía a soñar de nuevo y a perdonar de corazón, porque esos son los caminos que nos llevarán a nuestra propia tierra de abundancia. Así que, te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué harías si supieras que cada desafío que enfrentas hoy es solo una preparación para algo grandioso mañana? ¿Cómo cambiarían tus acciones y tus decisiones? Recuerda, la historia de José no es solo su historia, es la nuestra. Es un recordatorio constante de que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, siempre hay una luz al final del túnel, y esa luz es guiada por la mano de Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal, Escrituras Sagradas Explicadas, para más historias que inspiran y transforman. ¿Y tú, estás listo para descubrir cómo otras historias bíblicas pueden cambiar tu vida? Nos vemos en el próximo video.